Y es la idea como del viernes, ¿no? Hacer una recreación, una representación para recordarlo, que regularmente se hace como una obrita de teatro, que luego algunos dicen que no es una obra de teatro porque estás viviéndolo, pero sí es una obra de teatro donde estás muy cerca, donde el espectador está muy cerca, no es más que eso. Pero hay estaciones y en cada estación se recuerda alguna parte del Vía Cruz, digo, desde que sale del pretorio hasta que lo crucifican, y se hace una oración y se explica tantito. Normalmente te quedas con la representación, con lo que ves, porque llegas a cada estación y en cada estación ni escuchas lo que se está leyendo porque sí, pues, nuevamente hay un chingo la experiencia de vivirlo sí, te puede distraer un poco. Premia más la producción de la representación del vato caminando, los vatos pegándole, los soldados pegándole y así, más que lo que se dice en cada estación, que realmente lo que se dice en cada estación es recordar ese mismo recorrido. Pero este año fue un poquito diferente porque lo vimos en la tele y no fue una representación. Cuenta tú qué fue. Pero creo que algo de lo que mencionábamos de por qué pasa eso es que cuando empiezas o sea, al final se ha de haber creado el Vía Crucis como las pastorelas, ¿no? O sea, como para enseñar de una manera más sencilla todo lo que pasó. Porque leído es muy difícil de entender toda la historia. Entonces haces una representación y es mucho más sencillo de entender. Pero al final te quedas con la pura representación y con el paso de los años, las que te grabas en la memoria son aquellas que tuvieron mucha más producción. Porque destacan de las que fueron muy sencillas. Entonces, si nosotros, en promedio 30 años de vida, hemos visto 30 representaciones, ponle 20. Ponle 20 representaciones de Vía Crucis. ¿Cuántas realmente recordamos como significativas? Seguramente las que tú preparaste en misiones porque las tuviste que planear y a lo mejor de esas aprendiste más por la planeación que tuviste que hacer. Sí. Pero como espectador, pues a lo mejor yo como espectador recuerdo la del Vive, porque el Vive era un retiro vivencial. Que no spoilees. No voy a spoilear, pero era vivencial, entonces la representación, pues la recuerdas. Sí, estaba muy bien producido. Exacto. Entonces, pero a ver, de las que he tomado en cualquier otra iglesia, pues no las recuerdo tanto porque ¿cuál destaca de otra? Pues no hay una. ¿Y qué enseñaban realmente? ¿Por qué sucedió cada cosa? ¿Por qué son en ese orden las estaciones? Sí. ¿Qué significado hay detrás de las estaciones? Creo que realmente no nos lo quedamos. Solamente nos grabamos qué pasó en cada estación. Y el problema que yo veo es que como la gente se graba el impacto, la producción de la representación, luego se busca hacerlas cada vez más realistas y llega un punto en el que sobrepasas el objetivo y le haces daño a una persona y eso es fanatismo. O sea, creo que no sé si en Tlaxcala o no sé qué parte de Ciudad de México crucifican al vato y no sé si lo maten. ¿Qué pedo? No, creo que es en Tlaxcala, pero creo que es en Ciudad de México. En una parte de Ciudad de México. Tlaxcala es otro estado. Bueno, no sé, pero del sur. Pinches chilangos. En el centro. Perdón, pero eso sí estoy muy en desacuerdo. Bueno, allá por eso... Yo soy regia, pero no creo que la Ciudad de México sea el sur. Por esos rumbos. Luego hay lugares pero donde... Tlaxcala es otro estado, nada que ver, no es Ciudad de México. Ecatepec, una cosa de esas. No creo que sea en Ecatepec, pero bueno, en algún lado hacen que le pegan... Luego en misiones eso, mientras más fuerte le pegue más el soldado al que está representando a Jesús, pues más impacto va a tener en la gente y la gente va a sentir más la cercanía de Jesús. Eso no está bien. Así es. Entonces, creo que tiene que haber un balance de si lo haces muy, muy leve, pues a lo mejor no genera impacto y la gente no se mete, pero si lo haces muy fuerte, pues tampoco, o sea, sobrepasas el objetivo. Pero es lo que hemos dicho en muchas ocasiones, bueno, principalmente lo dices tú, pero creo que lo comparto. O sea, hay elemento producción, hay elemento experiencia para el espectador, o sea, si está sentado, si está cómodo, si el clima, etcétera. Y hay la educación, o sea, la enseñanza. Sí. Y muchas veces por premiar la producción puedes terminar sacrificando lo otro. Entonces, ¿qué nivel es el adecuado? Es lo que está difícil. Creo que este año, por la situación,
fue un 90% aprendizaje o 100% aprendizaje, porque no hubo representación, era un video, o sea, era una persona platicando. Exactamente. Hablado. Entonces, pues no hubo mucha producción, sino más que la del video que le tomaron y que lo editaron. Muy buena porque fue nuestra amiga la que estuvo tomando. Sí. Katy. Y que lo editaron para que se viera y escuchara bien, pero nuevamente no hubo un Vía Crucis actuado o producido, pero hubo mucha enseñanza. Y para nosotros que ya estamos muy acostumbrados a la producción de una representación, pues destacó porque pudimos aprender un poquito más. Así es. Y fue muy interesante porque explicó cada estación y explicó muchas cosas de la historia de la iglesia, como en tal época esto se recordaba por eso. Por ejemplo, explica lo del cirineo, que se me hizo muy interesante. Es el que le ayuda a cargar la cruz. Explica, para empezar, que pues medio lo obliga, ¿no? Porque siempre en misiones era el que va a ser Jesús y el que va a ser el que le ayuda y con madre. Y también se siente, se vive como... si ves que el que está representando a Jesús está cansado y le ayudas un poquito, si sientes que le alivianas un poquillo la carga y tratas de meterte y de vivirlo, ¿no? Como un poquito lo que se pudo haber vivido en ese momento. Pero ya y eso está padre, pero cuando lo explica y dice que el evangelista, pues dice Simón de Cirene, padre de no sé quién, dice, al explicar quiénes eran los hijos, de dónde era, quiere decir que el evangelista lo conocía. O sea, que la comunidad cristiana que estaba recibiendo ese mensaje sabía quién era. Muy probablemente después de este evento, ese Simón de Cirene se unió a la comunidad cristiana, su familia se hizo cristiana, porque a lo mejor eran conocidos de la misma comunidad. Y ya con eso es muy interesante, porque nos quedamos nomás con el momento. Y creo que también mencionó que no es que se quede él con la cruz solo, ¿no? Sino que la cargan entre los dos. Sí. Y creo que explica que no puede quitarle ese castigo al crucificado. O sea, tiene que lo ayuda, pero no es que se la pasen a él porque la tenía que cargar. Que no siempre lo ayudaban, ¿no? Lo ayuda porque era una vergüenza para los romanos que se muriera antes. Entonces querían que llegara vivo para que se muriera en la cruz. Entonces dice, oye, a lo mejor se nos muere. Nada más para retardar la muerte. O sea, nada más para que no se muriera antes. Porque si se moría antes, no cumplían el mandato de su jefe, crucificarlo, que era que se muriera crucificado. Entonces, oye, a lo mejor se nos muere este vato, pues, ayúdale. No es como que, ay, qué buen pedo, somos buen pedo y ayúdenle. No, sino... Eso era lo que no había alcanzado a terminar de escuchar. Ni que el cirineo haya dicho, oye, déjame le ayudo porque el vato se ve muy jodido. Sí. No, era de... El vato venía cargando unas, no sé si ovejas o qué pedo, y los soldados, tú, sobres. Sí. Y lo meten con latigazos. Sí. Pues ya ni modo. Oye, y luego otra cosa que explicó es que la tumba en donde entierran a Jesús era de José de Arimatea. Ah, sí, no sé. José de Arimatea o algo así. Pero creo que era su tumba. O sea, que él acababa de construir ese sepulcro. O sea, él preparó ese sepulcro y lo tenía ahí cerquita y fue el que utilizaron para Jesús, algo así entendí. ¿Pero quién? El sepulcro en el que entierran a Jesús, creo que es de José de Arimateo, pero algo así. O sea, ¿él quién era? No sé, o sea, alguien a quien también mencionan ahí, no sé quién sea José de Arimatea. Es que también explicó que eso lo explicó unos días antes, que en la casa donde cena, la última cena, que era, creo que en Jerusalén, que era muy caro, entonces se la prestan. No era casa de él. Entonces, que también tiene que ver, explica un poquito cómo era la comunidad en ese tiempo, los amigos que tenía, cómo alguien le presta su casa en un lugar muy caro para la época. Entonces, también estaba chido eso. No sé. Bueno. Pero acá lo que entiendo es como que no era un sepulcro que habían hecho para Jesús, sino que era alguien que tenía su sepulcro. A lo mejor también por eso, porque abrió un sepulcro para él ahí. Exacto. Yo creo que acá esta persona dijo, ay, pues aquí está mi sepulcro, pues llevémoslo a sepultar ahí. Para no cargarlo más. Pues, no, pues ya enterrar. O sea, les doy el mío, ¿hace cuenta? No sé. Bueno. Ha de estar interesante investigar un poquito más de él. Sí. ¿De quién? ¿María creo de qué? No, José Arimatea, creo que José Arimatea. Creo que es así. Bueno, luego lo investigamos. La gente que se quede con esa duda también.
¿Quién era ese vato? Bueno, y luego se lee a Juan. Perdón, voy a hacer otra vez disclaimer, pero perdón si estamos diciendo cosas incorrectas, porque realmente Claro, no sabe, pues es no que sabemos, justo es estamos tratando de aprender un poquito suponiendo. más. Quisimos usar este espacio para reflexionar un poquito sobre el día de hoy, o sea, sobre el día de la resurrección, pero realmente podemos estar diciendo muchas cosas incorrectas. Muchas cosas incorrectas. Bueno, después se lee la pasión según San Juan, y se lee ahora sí todo completo, narrado con 3 personas, se lee pues toda la parte donde lo condenan y lo crucifican, ¿no? Así es. Se lee... ¿Nunca te ha pasado que te están leyendo la historia y crees que puede tener otro final? No, jamás. ¿Por qué pensaría eso? No sé, como si fuera una película, ¿no? Como cuando ves una película otra vez y dices, ¿por qué que no se muera Tony en 7 días? Ajá, exacto. Digo, qué triste que lo comparaste a ese nivel, Sí, pero... claro. ¿Tony se macona? No quiero entrar en ese tema. Pero no sé, como que estás leyendo la historia y dices de que... Es que, o sea, como que yo veo el personaje de Poncio Pilato y digo, es que él no lo quería crucificar. Entonces como que digo... Ándale. Sálvalo, sí, tira o sea, paro. sí puedes salvarlo, pero ya sé que el final que viene y que tenía que ser ese final, si no, no estaríamos en esta discusión. Pero... Y algo que no sé dónde escuché, está chistoso porque Poncio Pilato se lava las manos como diciendo, yo... A mí ni me metan, porque ni es mi ley. No es mi pedo. Ajá. O sea, como yo no Aparte quiero... o sea, ni siquiera es bajo mi ley por la que lo quiero crucificar, son ustedes bajo Era su la ley judía y el vato entonces, era... romano. Entonces, sí, nada que ver. como que porque a mí me están involucrando. El caso es que, dice, alguien decía alguna vez, el vato fue el que más quiso zafarse, se lava las manos, y es el que todavía se recuerda después de un chingo, y está en el credo, en tiempos de Poncio Pilato. Se cree como el culpable, como si él fuera el que lo condenó. No necesariamente, porque en el credo no dice que Poncio Pilato lo condenó, solo en tiempos de que fue en Poncio sus Pilato. tiempos. Pero pasa la historia. Y él era el que no quería meterse. El que menos se quería meter es el que más pasa la historia y el más recordado un chingo de años después. Pero bueno, así pasa a veces. Después de la misa, pues un rato más tarde, ya no es litúrgico, pero es una costumbre que es la explicación de las 7 palabras. Las últimas 7 palabras de Cristo. Que en realidad son frases, pero no sé por qué les llaman palabras, pero son frases. Y estuvo interesante cómo lo explicó también Carlos. Normalmente, yo ¿cómo me se desconecté hacía? un poquito más. No, pero normalmente, ¿cómo se hacía eso en misiones? Es que en misiones no recuerdo haberlo vivido. Yo recuerdo haberlo vivido en el rancho con mi familia. Es que está, por ejemplo, la liturgia y luego las 7 palabras y luego el pésame a María. Ajá. Creo que lo hacíamos todo junto. O sea, yo no me acuerdo de las 7 palabras, yo me acuerdo del pésame a María. O sea, de hecho era Vía Crucis, lo crucificaban, luego la liturgia directo. Ajá. Luego se acababa y era el pésame a María y no me acuerdo si las 7 palabras no las hacíamos. Se me hace que no hacíamos las 7 palabras. Bueno, al menos en Schoenstatt. Pero era todo no junto. Era como un rito largote con representación y con el vato que lo... Sí. No necesariamente, o sea, yo sí así me acuerdo. Lo hacíamos nosotros. Nosotros hicimos el Vía Crucis. Es que las primeras misiones que fui, a mí me tocó estar ser María en el pésame a María. Y no fue seguido. O sea, fue el Vía Crucis en la mañana y la liturgia. Y luego, haz de cuenta que eso habrá sido a la 1, 2 de la tarde. Y como a las 5 fue el pésame a María. O sea, nos fuimos, comimos y todo. Y después hicieron. Y luego ya venían. O sea, haz de cuenta que el Vía Crucis pues lo haces moviéndote. Sí. Y acá más bien venían a donde estábamos nosotros, porque nosotros dormíamos en una escuela, creo. Sí, dormíamos en una escuela ese año. Entonces, en el patio de la escuela se hacía el pésame a la Virgen.